En este vídeo voy a hablaros sobre la física y la metafísica que Platón describió en su momento. La física, para lo que servía para Platón, era para describir todo aquello que vemos y lo diferenciaba en dos mundos. El primero sería el sublunar, es decir, de la luna hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra, y el mundo supralunar por encima de la luna, que evidentemente están divididos esos dos por la luna. Bien, en el primero, Platón diferenciaba 4 esferas o lugares correctos donde cada materia debería estar. Entre ellas estaba la Tierra, en la parte más abajo del todo, el agua por encima de la Tierra, el aire por encima del agua por encima de la Tierra, y el fuego por encima del aire, por encima del agua y por encima de la Tierra. ¿Cómo explicaba esto Platón? Aristóteles, con el movimiento natural de las cosas, es decir, que cada cosa vaya a su sitio natural en el que está predeterminado a estar. Por ejemplo, esto estaría formado de tierra, al no ser ni agua, ni aire, ni fuego, y si yo lo suelto, iría hacia el suelo. ¿Por qué? Porque este es el lugar del aire y no le corresponde al lugar de la tierra. Por entonces, bajaría, al igual que si yo, por ejemplo, veo una burbuja subir en el agua, es porque el agua debe estar por debajo del aire y entonces ese aire tiende a subir hacia su lugar natural. Al igual que el fuego, nosotros si encendemos un mechero, vemos que la llama va hacia arriba, porque él está en el lugar del aire y él debe estar por encima del aire. Entonces, ese movimiento se explica por las causas finales de esos objetos, es decir, en los lugares a los que tiende a estar. Y por otra parte también está el movimiento artificial que le da una causa eficiente a esa materia. Todo esto de las causas se lo he explicado más adelante en la metafísica. Por ejemplo, si yo cojo este boli, lo lanzo hacia arriba, para y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque yo le he impreso una causa eficiente para que suba y cuando se le ha acabado, vuelva a bajar por la causa final de volver a su lugar natural. Este mundo sublunar se parece mucho al mundo de las cosas de Platón, ya que es un mundo de generación y de corrupción, y esto puede ser posible ya que Aristóteles fue el discípulo de Platón, por lo que esos matices que Platón le enseñó se le quedaron, y por ejemplo, en este caso se ve muy bien, ya que el mundo sublunar sería como el mundo de las cosas, de esa generación y corrupción, y el mundo supralunar, que sería el que está por encima, el que está arriba, el perfecto, sería el mundo de las ideas. En este mundo supralunar también aparece una nueva esfera que sería el éter. ¿Por qué aparece? Porque en la concepción del cosmos que tiene Aristóteles, el vacío es completamente incompatible, ya que esos movimientos se tienen que transmitir a través del rozamiento y si hubiera un vacío no podría transmitirse ese movimiento y se rompería toda lógica. Aparte del sinsentido de las matemáticas de su predecesor, ya que él lo analiza todo cualitativa y cuantitativamente, entonces las matemáticas no tienen mucho sentido aquí. Hablando ahora del mundo supralunar, como ya dije antes, tiene más esferas, en este caso el éter, y los movimientos aquí son circulares, perfectos, esféricos. Esa forma de esfera perfecta para los griegos es el movimiento que aparece en este mundo. Por lo que se propagan desde las esferas más exteriores hacia las interiores. Y el primer movimiento que aparece sería como producido por un dios, pero no el que conocemos a día de hoy, sino un dios incorpóreo, que sería un pensamiento puro, acto puro, por lo que no tendría cuerpo y sería la última entidad del cosmos. Ese movimiento lo imprimiría a él, un movimiento rotador parecido al Nolte Anaxágoras, que empezaría a girar y a transmitirse de una esfera a otra. Por otra parte, la metafísica de Aristóteles es prácticamente el estudio del propio ser, de aquello a lo que tenemos común a todo, a lo que yo tengo común con este bolígrafo, con esta pizarra. Y lo divide más bien en 3 partes, en lo que sería la sustancia u ousía en su término griego, la potencia y el acto y la teoría de las 4 causas, que sería para explicar completamente aquello que queremos conocer. Empezando por la ousía, esta a su vez se divide en primera, segunda y accidentales. La primera, en nuestro lenguaje, sería como el sujeto o el individuo. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo, Sócrates, esa sería la materia primera, la materia prima. Por otra parte, la materia segunda sería la forma, es decir, el verbo ser, la especie, lo que es. Por ejemplo, de Sócrates sería especie hombre. Y por último están los accidentales, que en nuestro lenguaje sería como el aditamento o el complemento circunstancial, aquello que nos da información pero no es completamente necesaria y puede ser quitada de esa frase
Y, por ejemplo, yo te digo que Sócrates es un hombre y yo puedo quedarme ahí, pero también puedo decirte que Sócrates es un hombre que vivía en Atenas. Y ese que vivía en Atenas no es tan importante como Sócrates y ser hombre. Y, por ejemplo, en un accidente de coche, lo primero que te preguntan es quién eres, la sustancia prima. Y luego ya van con el contexto de qué ha pasado, que Aristóteles llamaba las causas accidentales que sacó del sistema procesual de Grecia. Que sería decir dónde pasó, cuándo pasó, cuánto pasó, unas cosas como lo que se llama en inglés las WH questions, es decir, qué, cuándo, quién, dónde, cómo, por qué. Luego más adelante también habla de potencia y de acto, y la potencia se relaciona más bien de la materia, de lo que estamos hechos, de lo que es el presente. La potencia de lo que podemos aspirar a ser. Por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia, pero en acto, que es la otra parte, es la forma, lo que somos ahora mismo, el gerundio. Como dije antes, la semilla es una semilla en acto. O sea, ahora mismo es una semilla, pero si la plantamos, la cuidamos, la regamos, eso en un futuro puede ser un árbol, es decir, la semilla es un árbol en potencia. Y por último tenemos aquí la teoría de las cuatro causas, que explica aquello de lo que queremos conocer, y se divide en cuatro a su vez. El material, que se parece a la materia de la potencia, es decir, de lo que estamos formados. La formal, es decir, la forma que tenemos, lo que nos da esa especie, lo que nos diferencia de otros. Y juntas estas dos creamos el ilemorfismo, que sería más bien materia y forma, y más formos, que Platón acuñó así a esta combinación. En la causa material, en sus precedentes, podría ser el arjé de los milesios, como el agua, el aire, o el agua al aire, y la formal sería como los números para los pitagóricos o las ideas para Platón. Es decir, aquellas cosas que serían perfectas, que tienen su copia en la vida real. En la vida real, aquello que vemos, en el mundo de las cosas. Y por último, estas dos, que sería la eficiente, que es aquello por lo que el ser es. Es decir, una causa que yo, como dije antes, cuando yo le imprimo una causa eficiente, esto sube porque yo he decidido que quiero que suba. Porque yo le estoy diciendo a ese ser que sea. Y esto se podría relacionar con un precedente que sería el nous de Anaxágoras. Por último estaríamos la final, que sería aquello a lo que el ser tiende a ser. Es decir, las causas finales, como hablamos antes. Yo le imprimí una causa eficiente y cuando se acabó esa causa eficiente, volvió a su causa final, es decir, volver a su lugar. Y con esto, Platón acuñó lo que sería la palabra teleología, que sería el mundo de los propósitos, de las finalidades. La pregunta para responder ¿para qué? ¿Para qué esta cosa baja? Para que vuelva a su lugar correspondiente. Y por lo que Aristóteles observó, en toda la naturaleza siempre todo está intencionado. Para explicar esto de una parte mejor, vamos a poner un ejemplo. El que puso Aristóteles era el escultor Fidias, que hizo una escultura en la que la materia sería como el mármol o la piedra a esculpir, la forma sería la idea de esa forma a esculpir, la causa eficiente sería la persona que lo realiza, es decir, Fidias, su escultor, y por último al final sería para decorar. ¿Para qué queremos una escultura? Para decorar. Otro ejemplo que se puede poner sería el de nuestro instituto, el número 5. La causa material, el hormigón del que está formado. La causa formal, los planos de la construcción. La causa eficiente, los obreros que realizan ese trabajo con esa materia. Y por último, la causa final es para crear más institutos. ¿Para qué queremos crear un nuevo instituto? Para que tengan los alumnos más sitio para estudiar y por lo tanto puedan aprender de una forma mejor. Y así este es el resumen de la física y la metafísica de Aristóteles.